Sí. Y archivos. Lo que vamos a hacer es crear archivos desde Python para utilizarlos como un respaldo de información. Es decir, vamos a meter paquetes al nuestro menú que tenemos y le vamos a agregar dos opciones. Una opción para respaldar la información, que sería guardarla en un archivo, para cuando volvamos a correr el programa, carguemos esa información. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a crear diferentes tipos de archivos, diferentes maneras de guardar la información. Entonces, váyanse creando un script en Python que se llame crear archivo. Crear-archivo. Dentro de la misma carpeta. Sí, en esa carpeta vamos a hacer diferentes pruebas y ya que sepamos cómo crear archivos, ya nos movemos al otro proyecto e incluimos eso. Crear archivo.py. Para crear un archivo en Python es con la función open. Y el parámetro que recibo, el primer parámetro es el nombre del archivo junto con toda la dirección o ubicación donde queremos guardar. Para hacerlo más simple, le voy a poner archivo.txt y lo que va a hacer es donde está corriendo el script, creará ese archivo.txt. El segundo parámetro es cómo vamos a crear ese archivo. Hay al menos dos maneras para crearlo, que sería para escribir o para leer información. Para escribir hay que ponerle W, que es de write. Entonces, ese archivo, si no existe, se va a crear para poder escribir datos en él. Si ya existiera un archivo .txt con cualquier información, esta función con ese W que está ahí lo va a sobreescribir. ¿Ok? Hay otra opción que es la ADA, que es append, que si ya existe, le va metiendo información al final. No elimina el archivo, no lo sobrescribe. Entonces vamos comenzando con este, que si existe lo sobrescriba siempre. Y este regresa a un objeto, el cual debemos guardar para poder escribir información ahí. Si no hay ningún error, o si hubiese algún error, ¿qué error podría ser? Que al momento de crear el archivo lo estemos creando en una carpeta que no tengamos permisos. ¿Cuál puede ser una carpeta donde no tengamos permisos para crear archivos? La de sys32 o la de Windows, ese tipo de carpetas protegidas por el sistema. La otra es que donde estamos escribiendo no tenga espacio para crear más archivos, ¿no? Entonces esa sería como otra posibilidad que nos lanza una excepción. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que no va a lanzar ninguna excepción. Si sabemos que puede lanzar una excepción, lo tenemos que meter dentro de try y except. ¿Okay? Entonces, para escribir, tiene un método que se llama write, el cual recibe una cadena para escribir. ¿No? Le voy a poner hola desde Python. Dejen ver que está fallando ahí el cable. Y como ya no vamos a seguir escribiendo información, tenemos que cerrar, por así decirlo, el archivo. Archivo tiene un método que se llama close. Es decir, después de close ya no podemos escribir nada de ese archivo. Y todo lo que estaba como en memoria, si tenemos mucha información, close lo que hace es bajarla y hasta que no la baje completamente continúa el programa. ¿Okay? Córranlo. Y al correrlo les debió de crear un archivo con ese mensaje que está ahí. Archivo.txt es el mensaje.
Creemos otro archivo para hacer lo contrario, en vez de que escriba, que lea. Entonces, en vez de crear guión bajo archivo, pónganle leer guión bajo archivo. Y lleva la misma estructura. Vamos a crear un archivo, el cual tiene el nombre archivo.txt y la abertura va a ser de lectura. La R es de read. Vamos a leer. Y lo que vamos a hacer es leer una línea del archivo. Tiene un método que se llama readline, que lo que va a hacer es leer la línea completa. ¿Y qué es leer? Readline es leer hasta que se encuentre un salto de línea o hasta que termine el archivo. Entonces podemos imprimir esa línea para ver si realmente leyó la información. Y por último, cerrar el archivo porque ya no vamos a hacer más operaciones con este archivo. Si lo corren, pues va a abrir el archivo, va a leer la primera línea, que es hola desde Python o el mensaje que ustedes hayan escrito, y lo va a imprimir ahí en la terminal. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces así es como escribir archivos planos, por así decirlo, en Python. Todos los archivos guardan los caracteres y cada software le da su interpretación. No por ponerle la extensión .txt quiere decir que es un archivo texto, ponerle .pdf se va a crear un PDF de Python. Todos los programas tienen como su propio protocolo o su formato. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar dos formatos comunes para respaldar información. Uno de ellos se llama CSV, que se escribe así, o la extensión es .csv. .csv, que significa coma, valores separados por comas. Eso quiere decir que vamos a guardar por filas, separados por comas, los valores de algún objeto o de algo que queramos estar almacenando. Estos tipos de archivos los abre también Excel, entonces ahorita que lo creemos, como está separado por comas, Excel sabe leer ese tipo de archivos y lo podemos visualizar ahí en la tabla. ¿Okay? Entonces vamos a crear un CSV con la información de un paquete, nada más para que vean cómo se debería de escribir o cómo deberíamos de crearlo. Entonces cada atributo lo vamos a ir guardando y le vamos agregando una coma, excepto al final. El final, el separador, es un salto de línea. Entonces por cada línea vamos a ir guardando la información de un paquete. ¿Okay? Entonces hay otro archivo que se llama crear CSV. .com. Entonces vamos poniendo el CSV. Va a ser, imaginemos que vamos a guardar la lista de paquetes con la extensión CSV o CSV.
Y vamos a escribir en el archivo un paquete. Si recuerdan, el paquete tiene origen, destino, peso y qué otra cosa le pusimos, no recuerdo, creo que eran 4 atributos. ¿Cuál? No, origen, destino, el peso del paquete. ¿Y cuál otro era? El identificador. Okay. Entonces, supongamos que el identificador es 23 más una coma que va a separar sobre otro parámetro, más, pongamos que primero es el origen, Ciudad de México, más otra coma, más el destino, sea Guadalajara, más otra coma, más el peso que es un flotante, 4.5, más el salto de línea. Y aquí ahorita lo estamos haciendo ahí quemando los valores, pero la idea es que ahorita que lo pasemos o lo integremos a la paquetería, vamos a tener que sacar cada atributo de un paquete y van a ir separados por comas cada atributo, excepto el último que es un salto de línea. ¿Okay? Entonces, como ya no vamos a escribir más, ahorita podemos hacer más pruebas. Cerramos el archivo y pruébenlo para que vean cómo es el formato. Debe de crear paquetes.csv. Y van a ver como la estructura de lo que les menciono. Los atributos separados por comas. O la información separada por comas. Y si se meten a esa carpeta, debería de aparecerles, si está instalado Pixel, debería aparecerles esa opción de arriba con Excel, para que lo visualicen como si fuera ahí hecho por Excel, ¿no? ¿Sí lo abren Excel? Sí. Creen otro. Si recuerdan, para copiar la misma línea, es con Alt Shift y la tecla hacia abajo, se duplica y nada más cambien ahí los atributos. En vez de que vaya a Ciudad de México, no sé, que vaya a Colima y tiene otro. ¿En serio? ¿Parece que está Colima? No debería. Más bien es al revés, diagonal. La otra diagonal. ¿Con qué comando hizo para duplicar? Alt Shift a la tecla hacia abajo. Entonces, al volverlo a correr, como paquete ya existe, lo va a suprimir o lo va a sobreescribir. Y ahí vamos a tener como otro paquete. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Sino para hacer ahora el lector de ese archivo. Profe, El- ahí me sale como una advertencia, sí, lo contiene que mejor, pero referencia cambia el nombre de aquí. Entonces, otro. Pues ponle CSV y un bajo file, o sepáralo más bien. Creo que va a hacer eso para. A ver si es eso. Igual el. A ver, ¿por qué otra vez? No, pero ese no es el error. Más bien, ¿qué te dice? Ah, es que yo creo que existe una biblioteca que se llama CSV, que te
quieren que lo cambies a distintos nombres. Pones SB y un bajo al nombre del archivo. El nombre del archivo. Ajá. Aquí mismo le puedes dar botón derecho. Que viene rename. Ah, es que le pusiste el nombre del archivo CSV. Yo le puse crear guión bajo CSV. Ah, ok. Por eso. Ah, por eso. Entonces creemos el leer-csv. Punto py. Y probemos lo que sabemos hacer, que es abrir un archivo que se llama en este caso paquetes.csv. Este archivo lo vamos a abrir de lectura. ¿Okay? Y ya sabemos cómo leer. Tenemos una opción que es readline, que me regresaría una línea. Y podemos imprimir esa línea. Y ahorita nada más es para probar. ¿Okay? Probar que estamos leyendo la información. Y vamos a tener que hacer obviamente como el algoritmo para leer cada atributo. En este caso, al leer una línea, me lee toda esta parte. Es la primera línea. Viene otra opción que es read lines, leer todas las líneas. Entonces, en vez de leer una línea, lee todas las líneas y lo más seguro es que lo guarde en una lista. Ya vemos la lista, es una cadena que tiene la información. Se ve ahí, en mi caso se imprime el diagonal línea, el salto de línea. Entonces lo que ocupamos es separar pues, la información para después asignarla a nuestras variables o nuestro objeto para poder acceder a cada información. Entonces, ¿cómo accedemos a cada información? Pues tenemos que separarla. ¿Cuál es el separador? La coma. Entonces, readlines regresa una lista, la cual podemos iterar con un for. Le voy a cambiar aquí el nombre a este nombre del objeto para que sea en plural, que son líneas, van a ser varias líneas. Y vamos probando. Voy a quitar este prim de la línea 3. Con un for vamos a ir sacando cada línea que está dentro de la lista de líneas previamente llenada antes, ¿no? Y vamos probando a ver que nos imprima cada línea con ese for. Ya tenemos como individualmente cada fila. Entonces dentro del for pues vamos a tener que procesar cada fila para sacar cada uno de cada valor, que sería el ID, el origen, destino y el peso. Para eso hay una función que se llama split, que lo que hace es dividir una cadena por medio de un separador. ¿Cuál es el separador? La coma. Entonces probemos que nos imprima la línea separada, o más bien que divida la línea individualmente y el separador va a ser la coma. Vamos a ver qué pasa. Que nos imprime, nos debería de imprimir una lista con los atributos separados. Entonces este print lo que hace es el split, es una lista con los valores separados. Si se observa la última, ahí todavía me mantiene como el salto de línea. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí con lo que llevamos. Ahí lo que nos sobra
Es el salto de línea del último atributo. Entonces, sí. Entonces, impera sobre cada. Entonces, vamos a eliminar ese salto de línea que aparece ahí antes de dividirlo. Entonces, antes de que separemos la línea con split, le vamos a quitar ese salto de línea que siempre va a estar al final, porque es un separador de filas, por así decirlo. Entonces, la línea va a ser igual a todos los elementos que van desde 0 hasta la última posición, que es -1. Entonces, -1 sería la última posición. Vamos a ver si funciona. Debería de quitar el diagonal. Estos dos puntos lo que hacen es comenzar con un valor y terminar. En este caso está la última posición. Acuérdense, el -1 es la última posición en la lista, que es donde está el diagonal n que no queremos. ¿Va? ¿Qué otra manera si no queremos utilizar el diagonal n? El -1, perdón, sería saca todos los valores hasta con len sacamos la longitud, cuántos caracteres hay. Entonces sería la longitud -1. Si lo prueban, pues debería de funcionar igual, pero si vemos el código, pues es un poco más grande, ¿no? Entonces lo voy a dejar al -1. Entonces este prim lo vamos a quitar por ahora y ya sabemos que el split nos regresa los valores. Entonces en la posición 0 va a estar el ID, en la posición 1 el origen y así consecutivamente. Entonces si los imprimimos individualmente, los valores, como si fuera o si estuviéramos accesando a cada posición, ahí lo estamos imprimiendo, pero lo tendríamos que asignar cada uno individualmente a un paquete. Un paquete tiene esos 3 atributos, 4 atributos que están ahí. Entonces, por cada línea que vamos leyendo, que hacemos el split, y después vamos creando un paquete. Cada línea representa un paquete. Entonces, ahorita que pasemos a crear esa función de respaldo en CSV, vamos a crear un paquete por cada línea que vayamos. ¿Dudas o preguntas con el CSV? Vamos a crear otro tipo de formato para respaldar información que se le conoce como JSON. El JSON, lo voy a poner aquí, se escribe así, sería la extensión .json. Entonces sería JavaScript Object Notation, creo que así se llama. ¿Okay?
Este tipo de formato es el que comúnmente se utiliza para enviar información por internet. Cuando uno consulta algo, lo que nos regresa es un JSON para enviar un formulario, que nos regresa información cuando hacemos alguna búsqueda. Pero también lo podemos utilizar para respaldar información. Y el modo de respaldar información es por medio de diccionarios, que ya lo vimos un poco en la clase pasada, donde los diccionarios son entre llaves, metemos el valor, bueno, más bien la llave, 2 puntos y le ponemos un valor. Entonces así es la estructura del JSON, tiene una llave y se le asigna un valor. Entonces lo que vamos a guardar van a ser JSON o objetos tipo diccionario que representan un paquete. Entonces vamos a armar un diccionario con sus llaves y le vamos a asignar valores. Entonces creen un archivo que se llame crear-json.csv, perdón. Y de igual manera queremos un archivo que se llame paquetes.json. A este no le voy a poner el nombre del archivo JSON porque existe una librería que vamos a utilizar para convertir un diccionario a un formato JSON. Y lo que vamos a hacer es importarla. Import JSON. Y creemos un diccionario. Imaginemos que tenemos un paquete y el diccionario se abre en llaves. Como les comentaba, los diccionarios son llave, valor. Entonces la primera llave es el ID con 2 puntos, ¿qué valor tiene el ID? Y separamos llave y valor por comas. Después la siguiente llave es el origen. Después el destino. Y por último el peso del paquete. Voy a poner 2.5. Acuérdense que es un flotante. Y ahí tenemos una representación de un paquete en formato diccionario. Entonces, ese diccionario se tiene que convertir en un JSON para poderlo escribir en un archivo. Que recuerden, lo que está en un archivo son bytes, son caracteres, todo lo que se escribe ahí. Entonces necesitamos convertir como esta estructura en bytes para que puedan ser almacenados en un archivo, ¿no? Para hacer eso, el archivo o el paquete que importamos, acá arriba JSON tiene un método que se llama dump, que sería como volcar información. Entonces el primer parámetro es el objeto que queremos volcar. A pasar de la memoria a un archivo, ¿no? Si se le conoce el volcado de memoria. Entonces el paquete es el que vamos a como, también se le conoce como serializar, que es como una información que tenemos, pasarla a bytes, ¿dónde la vamos a guardar? O dónde la vamos a serializar en el archivo que acabamos de crear ahí. Entonces ese dump se va a encargar de hacer esa conversión, por así decirlo, ¿no? Al final, ya no vamos a hacer nada, pues cerramos ese archivo y se termina la ejecución. Lo voy a probar para ver si no hay algún error. No hay error y debió de haberles creado un archivo paquetes.json. Aunque en realidad solamente hay un paquete, pero lo que vamos a hacer es guardar una cantidad de paquetes, ¿no? Guardan en un archivo un diccionario. Este lo convierte para guardarlo en un archivo, que sería esta parte de su diccionario como convertirlo a una cadena de caracteres. Y ya se abren paquetes.json. Está ahí en formato JSON un paquete.
Se ve en una sola línea, pero ahorita le vamos a dar un formato como para que sea un poco más visible. ¿Cómo le damos formato? Aquí en el dump viene uno que creo que se llama indent, sí, indentación. Pónganle 4, que con eso es suficiente. Y ya debería de imprimir como línea por línea la información. ¿Okay? Entonces, visualmente, para el ser humano, pues verlo con los valores se ve bien, ¿no? Sabemos que es el valor de cada información. Profe, entonces JSON es un formato o... JSON es un formato, que es el que es las llaves y los valores, todo eso. Para verlo línea por línea. Entonces, lo que hace indentación es, creo que por cada 4 caracteres, hace como un salto de línea o algo así. Porque si le pones más, creo que le deja más de sangría. Le voy a poner 16, a ver si hay algo. Si te fijas, lo recorrió más. Entonces, si lo dejamos en 4, ahí está como más cerca, no hay tantos espacios desperdiciados, ¿no? Queremos otro paquete para ahora sí tener una lista de paquetes. Nos podemos copiar, seleccionamos este paquete y con Alt Shift, la tecla hacia abajo, duplicamos y le ponemos obviamente otro nombre. Le voy a poner paquete-2. Le voy a cambiar la información. Y voy a crear o vamos a crear una lista de paquetes. Ya sabemos cómo crear una lista y ahí mismo metemos el paquete 1 y el paquete 2 que acabamos de copiar. Entonces, esa lista la podemos serializar para que nos guarde una lista de objetos de diccionario, de JSON, como lo quieran ver. Entonces, ahora vamos a guardar, en vez de que guarde un paquete, guarde la lista de paquetes. ¿Qué hay dentro de la lista de paquetes? Hasta ahorita en este punto, 2 diccionarios o 2 JSON, que lo damos de esa manera. Entonces, ahora al correrlo, vamos a ver que tenemos ya una lista. Si observan al inicio, tenemos la apertura de los corchetes y dentro, separado por comas, 2 objetos JSON. Dudas, preguntas hasta aquí. Existen otros formatos para guardar información, por ejemplo, hay archivos binarios que si los abres no ves puros caracteres, puros bytes, por así decirlo, no es como los caracteres que estamos leyendo aquí, que tienen otros propósitos pues distintos, ¿no? Pero con estos dos pues son fáciles de implementar, son fáciles de leer los datos que tenemos y además al menos en el CSV lo podemos abrir en el Excel y ahí mismo editarlo o seguir agregando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con esto que ya sabemos hacer, de crear o manipular un CSV o un JSON, meterlo al proyecto de paquetes, de la paquetería. Entonces, ábranse el proyecto de la paquetería para empezar a hacer un par de funciones, para empezar a respaldar de acuerdo a estos dos formatos. ¿Ok? Entonces, yo aquí creo que lo tengo ya abierto, de la paquetería. Y quien realmente va a hacer el respaldo y la recuperación va a ser nuestra clase de paquetería, que es la que se encarga de agregar, eliminar y todo eso, ¿no? Entonces vámonos a paquetería. Y si recuerdan, ahí hicimos nuestro CRUD, nuestro create, read, update y delete de paquetes. Entonces más abajo, como un método de esa clase,
creemos nuestro crear CSV para respaldar los paquetes. Y lo que tenemos que hacer es, por cada paquete, ir guardando su información. Entonces estamos un for, o antes del for, abrir el archivo, crear nuestro archivo. Entonces, el archivo va a ser igual poner paquetería.csv. Y si existe el archivo, lo va a sobreescribir. Y si no existe, lo va a crear, ¿no? Este lo podemos poner en un try para que no truene por cualquier cosa. Entonces, intenta crear el archivo. Y cachamos la excepción y la imprimimos. Acuérdense, as es como el alias de lo que se recibe de excepción. Que en este caso, en esa línea, puede ser que no se cree el archivo por falta de espacio o por una ubicación que no tengamos permisos para escribir. Entonces, con un for, vamos a sacar cada paquete que está dentro de nuestra lista de paquetes. Entonces, nuestros paquetes, de acuerdo a la clase que tenemos por acá, tiene ID, origen, destino, peso y el estatus era el valor que nos faltaba, ¿no? Entonces, cada uno de esos, pues los vamos a tener que guardar. Entonces, una manera simple de hacerlo, si recuerdan, aquí tenemos, cuando queremos imprimir un paquete, este es nuestro formato, ahí lo vamos armando. Vamos a hacer una función que se llame toCSV, es decir, que nos regrese la representación de un paquete en formato CSV, que es separado por comas. Entonces aquí vamos a retornar un string, le voy a poner aquí igual para seguir el mismo formato, va a retornar un string y vamos a armar ese string que representaría un paquete. Entonces el primero es el ID, self.id, más una coma. Después guardamos el origen más otra coma. Voy a usar la diagonal invertida para saltar a la siguiente línea. Después el destino más otra coma. Aquí me falta un más. Déjenlo hago línea por línea como para no perderme. Entonces self más coma más el origen destino, peso
Y por último el status. Y como es el último atributo, a este se le concatena o se le agrega un diagonal n. Esto no lo vamos a hacer. Sí, string, todo es string. Entonces, qué bueno que me acordaron de eso. El ID también, cierto. Entonces, el peso y ID, que son numéricos, hay que convertirlos a string. ¿Dudas hasta aquí con este método que convierte un paquete a una representación en CSV? Entonces ahí en ese for que dejamos incompleto, vamos a escribir por cada paquete su representación CSV. Ya que termina el for, es decir, que ya no vamos a escribir más información, pues lo que hay que hacer es cerrar el archivo. Y para probar hay que agregar una opción en nuestro menú para mandar llamar este método. Entonces nos vamos al main, creamos la opción 5, voy a poner guardar a .csv. Creamos la entrada en el menú y obviamente creamos la opción con un elif antes de el break o de la opción 0, el if. Si el usuario elige la opción 5 de la paquetería o nuestro objeto paquetería, decimos pq, le pusimos crear csv. Y para probarlo, pues queremos dos paquetes, mostremos que estén en la paquetería y después respaldemos, que es crear el CSV
para validar si nos está respaldando la información. Ya lo copiaron, prueben esa opción. Y luego probar aquí en la terminal rápido, así no hay un error ahí. Ahí está. Al menos acá conmigo sí funciona, sí lo creo. ¿Alguna duda o pregunta para hacer el que recupera o el que lee el CSV? Ella me compró, profe. ¿No? ¿Estamos todos? ¿Te fijas cómo está inventado esto? Y cómo aparece en la misma línea, ahí donde veremos. Lo checa desde arriba, el inicio, cómo están inventados los métodos. Te fijas, están todos. Al menos ahí, ese sí está como más hacia adentro. Pero este está como en medio de las dos columnas. Sí, pero sí me acercó un error de que no tiene la escrito de Pero yo creo que no está dentro de la clase. Sí, esto de la como una función. Eso es parte, pero del paquete, de un método, un comportamiento. Debe estar dentro de. Ah, ok, ok. Nada más cópialo y mételo ahí. Ya con su indentación. ¿Y hay una manera de eliminarlo escrito en el archivo?
Sí, o sea, lo puedes abrir y lo eliminas, se lo puedes quitar de ahí. Manualmente abres el archivo ya. De hecho, ahorita lo que vamos a hacer es copiar la misma línea del paquete varias veces como para no capturarlos y ya tener como unos 5 paquetes ahí ya respaldados. Entonces, vamos haciendo el de que lee el CSV. Nos vamos a paquetería y abajo de este de crear, leer CSV. Comenzamos con un try para intentar abrir el archivo de lectura. Paquetería.csv. Y le ponemos el modo que es de lectura, read. Le ponemos la excepción. Y se ocurre un error que nos imprima qué excepción lanzó o qué error pasó. Entonces, ese algoritmo de leer el CSV, pues ya lo tenemos en el otro proyecto. Creo que lo cerré, si lo tienen ahí abierto. Archivos. Se llama leer CSV. Y lo que necesitamos pues es prácticamente todo esto. El que lee las líneas, hace el for y cierra el archivo. Donde imprimimos los valores, en vez de imprimirlo, creamos un paquete y le damos a asignar la información. ¿Okay? Entonces nos copiamos esa sección, la pegamos dentro del try y ajustamos. Seleccionan, con el tabulador van metiendo el código hacia el try. Aquí no se llama CSV, se llama archivo, nuestro objeto que abre el CSV, perdón. Leemos todas las líneas y por cada línea voy a poner aquí un comentario. Eliminar el diagonal n. Separar valores. Y en vez de imprimir, vamos a crear un paquete. Entonces, el paquete va a ser igual a una nueva instancia de paquete, la cual recibe el origen, destino, peso. Aquí nos faltaría agregarle el ID, pero lo que hicimos previamente es que el ID se generaba de manera aleatoria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle cada uno de los valores. En la posición 1 está el origen, porque en la posición 0 está el ID. Entonces, valores en la posición 2, destino, y valores en la posición 3 está el peso. Lo que podemos hacer es manualmente ingresar a cada atributo y asignárselo posteriormente. El ID, que está en la posición 0, y el estatus, que está en la última posición, que es la 4. Entonces hasta ahí está creado y como con los valores reales, a ese paquete hay que agregarlo a nuestra lista de paquetes. Con append agregamos ese nuevo paquete que construimos con la información del archivo. Fuera del for, cerramos
el archivo de lectura. Entonces ahora en el menú hay que crear la opción 6 e invocar dentro de la opción 6 este método que es leer-csv. Y como ya tenemos un archivo CSV, debería de cargarlo sin ningún problema. Si no hubiera un archivo que se llame paquetería.csv, pues lanzaría la excepción y ahí nos imprimiría el error. Profe, ¿para qué dijo que era el append? En esa línea lo que hace es agregar el paquete que acabamos de crear, que es PQ, a la lista de paquetes de la paquetería. Okay. Lo agrega al inicio, ¿verdad? No al final de la lista. Al final de la lista. ¿Al final? Sí. Sí. Sí, debería de ser, pero aquí paquete recibe primero origen, destino y peso, que de acuerdo al CSV, si te vas al CSV, lo primero es el ID. Entonces en la posición 1 está el origen, en la posición 2 destino y en la 3 el peso. Por eso empezamos desde la posición 1 aquí, porque es donde está el origen. Y acá abajo asignamos el ID o reasignamos el ID a la posición 0. Vamos al menú y creemos la opción 6. La opción 6 va a ser leer. De SSB. De leer. Va, deja completar esto y ahí voy. Porque nada más es crear la entrada en el menú y el if. Entonces el if para la opción 6 va a llamar de la paquetería el leer CSV. Déjenlo pruebo rápido y ahorita voy y les ayudo. Entonces si lo volvemos a correr y leemos del CSV y mostramos, ahí debería estar los dos paquetes que están respaldados en el CSV al mostrar. Lo recuperamos o leemos del CSV y después mostramos para ver si están en la paquetería. Sí, porque fuera de los cursos, una inventación de todo lo que va dentro de el por esto bien, más bien te falta algo antes de eso, que le das líneas. Líneas igual a
W para crear el W igual abre mi paquetería. No, Mali, ¿cómo se llama el que creaste? Mali, primero tienes que crear, porque no existe. Entonces, también, entonces, creaste. ¿Alguna duda, pregunta? Para hacer el respaldo en formato JSON. Nos vamos a paquete y así como hicimos to CSV, que sería como una función que hace la conversión de un paquete a CSV, vamos haciendo la opción para convertir ese paquete a un diccionario. Recuerden que para hacer el JSON necesitamos que nuestros objetos sean de tipo diccionario. Entonces este to-dict
va a retornar un diccionario. Y vamos a retornar un diccionario. Sabemos que con llaves vamos a crear un diccionario. Entonces cada atributo, cada llave va a ser formada por medio de los atributos que tiene el paquete. Entonces en este caso, el ID lo vamos a sacar como lo hemos sacado del ID. Aquí en este caso, los diccionarios pueden guardar tanto cadenas de caracteres, que son strings, como valores numéricos, como otros objetos u otras listas. Entonces el ID bien podría ser una lista u otro objeto anidados. ¿Okay? Entonces el ID, después viene el origen, que se saca de el atributo origen, y así por cada atributo, ¿no? Destino. Peso. Y por último, status. ¿Para qué es el profe? El set en los métodos indica que esta función le pertenece a una clase, a la clase que estamos aquí, que es la de paquete. No, aquí no es necesario. Lo vamos a convertir cuando lo volvamos a reasignar. Entonces aquí que se guarde como valor numérico, no hay ningún problema. Y el self, dentro de, ya para usarlo, nos indica los atributos que tiene el paquete, que están aquí definidos, que son como atributos globales, pero para el paquete nada más. ¿Okay? Entonces vámonos a paquetería, ya que tenemos nuestro método para convertir un paquete diccionario, y creemos el método crear JSON. Por ahora le voy a poner pass nada más, porque recuerden, para utilizar JSON necesitamos importar la biblioteca JSON. Entonces nos vamos hasta el inicio del archivo, donde tenemos los imports, y aquí importamos. De hecho, lo más común es primero importar los paquetes que son nativos de Python, que en este caso JSON, y después los paquetes que son los del usuario. ¿Okay? Una vez importado JSON, pues obviamente ya lo podemos utilizar en este contexto de la clase paquetería. Si nos vamos al código que hicimos para crear un JSON, recuerden, creamos dos paquetes ahí y después armamos una lista. La lista de paquetes ya la tenemos, porque la tiene la paquetería. Simplemente pues lo que vamos a hacer es crear el archivo y utilizar esta función para que vacíe, por así decirlo, la lista o serialice la lista de paquetes hacia el archivo. ¿Okay? Entonces, un try para crear el archivo. El archivo que va a tener de extensión .json.
paquetería.json va a ser un archivo de escritura. Y de una vez ponemos el except. E imprimimos la excepción que se generó. Entonces, después de abrir el archivo, utilizamos el dump, que les había dicho que era serializar o volcar, en este caso de la lista de paquetes hacia el archivo que acabamos de crear, utilizando la indentación 4, para que lo haga fila por fila y esté como si fuera realmente un diccionario en Python, la representación, ¿no? Y por último cerrar el archivo, no se nos olvide ese archivo.close. Y creemos la opción 7 para que llame a este método. Entonces en el main opción 7 guardar a .json. Creamos el else if que invocamos crear JSON. Voy a probarlo usando el archivo que ya tenemos donde hay paquetes. Entonces voy a leer del CSV y posteriormente voy a guardar a JSON eso que se leyó del CSV. Me dice que paquete no es un JSON serializable, ¿no? Y ahorita corregimos ese error. Entonces, si nos vamos a paquetería, los paquetes que se están serializando son los paquetes crudos, no estamos invocando al que convierta JSON. Entonces, la lista que vamos a guardar, la voy a poner aquí, paquetes, que sería una variable totalmente local, va a ser igual a una lista, donde por cada paquete en la lista de paquetes los vamos a convertir o vamos a invocar el método toJSON. Entonces, si observan, dentro de una sola línea podemos crear una lista dentro con código, por así decirlo. Entonces, en vez de crear un for, como ya lo hemos hecho, con una simple línea podemos iterar y estar haciendo lo que va a hacer ese for, que es convertirlo, cada paquete, a su versión JSON, que es un diccionario. Entonces, como comentario lo voy a poner aquí, ¿qué es lo que tendría paquetes? Paquetes sería una lista que contendría objetos de tipo diccionario. ¿Qué tiene cada diccionario? Tiene su ID, 2 puntos, algún valor, luego el origen,
Le voy a poner punto punto para indicar que son todos los demás atributos. Profe, el P, tu JSON no está fuera del for, o sea, no se va a generar solamente la No, lo que hace aquí es por cada P lo va asignando a la lista. Cada vez que pasa un P lo va asignando y que hace el P lo convierte a JSON. Entonces, cada vez que itera lo va agregando a la lista. Probemos, voy a probar de nuevo. Leer de CSV, la opción 6. Y guardar a JSON. Paquete no tiene el atributo to JSON. ¿Cómo le pusimos? Tu diccionario. Más bien es a lo que te referías. Se llama tu dic. Leer. Y guardar a JSON. Ya está. Algo así les debe de generar. Para crear CSV, Es tu diccionario. Ajá. en la función de leer CSV, la línea que dice self.paquetes.append es para crear el paquete que le dio previamente. Este append es para agregar a la lista el paquete que se creó acá, que se crea aquí. Aquí creamos un paquete y si no lo agregamos, no se agrega, se queda ahí. Entonces, más bien, si nosotros comentáramos esta línea, que no se debe agregar el paquete a la lista de paquetes, se crea el paquete nada más. Entonces, al terminar el for, esos paquetes, como no fueron agregados a ningún lado, pues se eliminan.
Entonces, si no los agregamos, pues sería como si no los estuviéramos cargando. Aunque sí se crean, ya al momento de agregarlos ahora sí a la paquetería realmente es con append. Bueno, y ahora vamos haciendo por último el que recupera del JSON. Ese no hicimos la prueba previamente. En el otro proyecto lo vamos a hacer aquí. A ver si no nos falla la primera, ¿no? Entonces, leer desde un archivo JSON. Ponemos el try. Vamos a intentar abrir un archivo de lectura, que es el de paquetería.json. Le ponemos que, o el modo de lectura. Y le agregamos la excepción. Y imprimimos ese error o esa excepción que ocurrió. Que pudiera ser que paquetería.json no exista, porque aún no lo hemos creado. Pues como aún no lo hemos creado, no existe, pues obviamente no podemos leer de ese archivo. Entonces, el caso contrario del json.do, dejen ver cuál es, porque no me acuerdo del método, va a ser el de load, que lo que hace es desde dónde va a leer un JSON, que en este caso es del archivo que acabamos de abrir. Y lo que nos va a regresar, va a poner, va a ser un diccionario, va a poner D. ¿Y a qué nos referimos con diccionario? Sería algo así, D va a ser una lista que va a contener diccionarios que representan un paquete. Entonces habrá que hacer como la decodificación de esos diccionarios a paquetes como lo hicimos con el CSV, que fuimos construyendo el CSV con un for. Entonces D, que es una lista de objetos que representan paquetes. Entonces por cada paquete, Profe, ahí JSON es un dato este JSON que está aquí, que importamos de la librería. esa es la librería de Python. Ok. Esa ya está creada ahí. Más bien le voy a cambiar aquí el nombre para hacerlo. Esta es una lista de objetos. Pues esa lista de objetos dentro hay un diccionario. Ahí sí le voy a poner D. Entonces por cada diccionario que está dentro de esa lista que acabamos de cargar del archivo JSON, habrá que convertirlo en un paquete. Entonces, un paquete, como ya lo hemos creado, recibe origen, destino y peso. Entonces, el diccionario, para acceder a sus atributos, es como si fuera un arreglo, pero le tenemos que poner el nombre de la llave. ¿Cuál es el nombre de la llave? Origen. Entonces, el origen, después el destino, y por último, tiene un peso. Y por fuera, le asignamos el ID, que está almacenado en la llave ID,
y el status está almacenado en la llave status. En esas tres líneas, más bien creamos el paquete y después completamos la información. Una vez completada la información, como lo hicimos en el otro caso de la lectura, lo agregamos a la lista de paquetes. Y ya fuera del for, cerramos el archivo. Y probemos que sería la opción 8, a ver si lee y convierte correctamente los paquetes de diccionario a una clase paquete. Tengan cuidado aquí al momento de acceder como a la llave, porque si no es el mismo nombre o el de la llave que aparece aquí en el diccionario, truena el programa, porque no existe, no coincide la llave. ¿Okay? No hay problema si son dobles comillas o comillas simples, ¿verdad? No, es una string. Entonces dejen probar, más bien, primero agregarlo al menú, como la opción 8, el if, ya que estoy aquí agrego la opción 8, leer JSON y agrego la entrada al menú. Opción 8, leer opción 8, leer JSON. Ya está lo que leyó del JSON. Pruébenlo, si hay dudas o algún error me dicen o le cambio aquí el código si les falta algo. ¿Puedo poner el de paquetería, por favor?
Dudas, preguntas, problemas.